Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga. Es una bendición compartir un día más nuestro tiempo con Dios y hoy 24 de febrero seguimos leyendo el libro de Mateo. Vamos a comenzar a leer el capítulo 17 y en estos relatos que vamos a compartir a partir de ahora se empieza a hablar de los últimos meses del ministerio de Jesús. Y Jesús empieza a prepararse, no solamente Él personalmente, sino también empieza a preparar a sus discípulos para esos momentos que vendrían, momentos difíciles, momentos en donde Él iba a ser acusado, burlado, condenado, y esos tiempos de dolor de la cruz, pero también esos tiempos de victoria en donde el Señor vencería a la muerte. Pero vamos por partes, vamos a leer el capítulo 17, desde el verso 1 hasta el 13, y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y en este tiempo la palabra nos relata que Jesús toma a 3 de sus discípulos. Esos 3 discípulos, que eran Pedro, Juan y Jacobo, formaban parte de ese círculo íntimo. Faltaba solo Andrés, ese círculo íntimo que conformaban 4 discípulos, pero que quizás eran los discípulos que estaban mejor preparados para vivenciar lo que iba a pasar en ese monte. Quizás los que tenían mayor madurez espiritual. O bueno, no sabemos por qué Jesús los escogió, pero entendemos que ese fue el motivo. Y dice que cuando estaban allí en ese monte, el cuerpo, el rostro de Jesús fue transfigurado. Y esto no es una metáfora, no es una visión, sino que fue algo que sucedió efectivamente. Dicen que el rostro cambió, la apariencia del rostro de Jesús, y dice que brillaba como el sol y sus ropas eran blancas como la luz. Y en ese momento, cuando estaban ahí en presencia de los discípulos, dice que Jesús aparece con ese cambio de apariencia, hablando con Moisés y con Elías. Y Pedro siempre tomando la iniciativa, tomando la palabra, dice: qué bueno, Señor, que podamos estar aquí, y ¿por qué no armo unas enramadas, unas cabañas, un lugar como para quedarnos acá, y hacemos una para Moisés, otra para Elías y otra para ti? Y mientras Pedro estaba hablando, dice que una voz del cielo, una voz desde una nube, dice que habló con voz firme, y dice que declaraba esa voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y dice que se atemorizaron por ese estruendo, por esa voz, los discípulos, y dice que cayeron en tierra y fueron llenados de mucho temor. Y cuando despertaron, que Jesús los toca y le dice que se levanten y que no tengan miedo, solo estaba Jesús. Y acá lo que podemos ver es que primero que esa aparente conversación entre Jesús, Moisés y Elías no era una conversación de pares, sino que era una conversación en donde Jesús era mayor que ellos.
porque de hecho la voz de Dios que desciende del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y solo permanece Jesús en ese cuadro, en ese monte, que era esa persona que iba a seguir su camino y su ministerio para salvar a toda la humanidad. Y por otro lado, también nos habla de una situación en donde Pedro, en su afán de querer permanecer en ese lugar, quiere hacer algo, quiere construir algo para permanecer quizás por mucho tiempo en ese lugar. Y esto también lo que nos habla es que muchas veces nosotros, cuando vivimos cosas en el Señor sobrenaturales, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, donde Él nos toca, nos transforma, o estamos en un lugar donde podemos ver las manifestaciones de Dios, también es verdad que toda esa vivencia que nosotros tenemos debe ser también aplicada a nuestra vida cotidiana. No podemos vivir andando por las nubes, no podemos vivir andando solamente en aquellos momentos en donde el Señor nos muestra cosas sobrenaturales. Todo eso debe fortalecer nuestra fe, debe fortalecer nuestro carácter para aplicar todas esas vivencias a nuestra vida cotidiana. Creer que cada situación que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, Dios se podrá manifestar de la misma manera como en ese momento en que pudimos estar en nuestra propia intimidad, o en un culto, o en donde fuese. Muchas veces somos llevados a querer permanecer en un lugar donde estamos bien, pero debemos saber que Dios no solamente nos muestra esas cosas para que nosotros disfrutemos y crezcamos, sino también para que la apliquemos, lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y dice que, por último, Jesús le pide a estos discípulos que no le cuenten a nadie. Y este no le cuenten a nadie tenía que ver por el tiempo en que estaban viviendo. Nuevamente Jesús entiende que no se iba a comprender, se iba a malinterpretar lo que había pasado en ese monte, y lo único que iba a hacer a generar mayor persecución, mayor muerte para todos los seguidores de Jesús. Y muchas veces también para nosotros es importante escoger los momentos en los que tenemos que hablar, escoger esos momentos adecuados, esos tiempos adecuados, pedirle también dirección a Dios para hablar en esos momentos justos en que todo está preparado para que nosotros demos una palabra. Así que esta palabra nos tiene que ayudar a comprender a Jesús como el mayor, como el verdadero Hijo de Dios, el que vino a salvar nuestra vida, el que vino a rescatar nuestra vida, más allá de los ministerios de personas en aquel tiempo, Moisés, Elías en este tiempo. Tantas personas son usadas y levantadas, pero nuestra mirada siempre está puesta en Jesús, y que todo lo que vivimos en medio de esas experiencias sobrenaturales por las que pasamos con el Señor también son para que nosotros seamos fortalecidos y compartirlas en nuestra vida cotidiana. Padre, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos cada día, Señor. Bendecida, Señor, y nos queremos tomar de ella, Señor, para ponerla en práctica. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia, y que tengan un día bendecido.